Amado Padre, Señor, te damos gracias en esta noche, bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos la gloria, Señor, la honra, Señor, porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza. Bendecimos, Señor, tu palabra, Señor, bendecimos tu enseñanza y que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, enseñándonos, corrigiéndonos, Señor, exhortándonos, Señor, cada día, Señor, a través de tu escritura, Señor, a través de aquello que tú tienes que enseñarnos, Señor. Te bendecimos, Señor, y que tu palabra, Señor, sea en nuestras vidas, Señor, como ese río, Señor, de agua viva, Señor, que nos alimenta, Señor, que fluye, Señor, para que esa palabra, Señor, aún llegue a otros, Padre Santo. Bendito eres y alabado eres, Señor. Te damos gracias, Señor, que seas tú en este tiempo, Señor, que seas tú, Señor, a través, Señor, de nuestras bocas, Padre, hablando, Señor, que salga lo que tenga que salir, Señor, y lo que no venga de ti, Señor, por favor, que no salga, Señor. Haznos, Señor, atento, haznos diligentes, Señor, que esta palabra, Señor, sea palabra de edificación, Señor, palabra de sanación, Señor, palabra de consolación, Señor, que sea una palabra, Señor, esa palabra tuya que es viva, Señor, que divide, Señor, el alma, el espíritu, Señor, y hace la obra para la cual fue enviada, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas en este día. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, la obra de sus manos, que el Señor sea permaneciendo en cada uno de ustedes. Hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes una palabra que es juzgando con su propio conocimiento. Esta palabra es una palabra que viene de parte del Señor, lo que el Señor nos quiere enseñar. Y entonces, como dice la palabra, que la iglesia no es religión, es el cuerpo de Cristo llamado para manifestar el reino de Dios en la tierra. Qué bendición que a través de la palabra podemos conocerlo y manifestar su reino. Y dice la palabra que es muy claro para cualquier hijo de Dios que haya leído la Biblia, que Dios quiere dar sabiduría a todos sus hijos y mostrar sus caminos y enseñarnos como creyentes a ser esos imitadores de Él en toda obra y justicia y actuar en el conocimiento del Santo Espíritu, teniendo como mayor ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que en Él que no sea de testimonio para nuestras vidas. A veces creemos que con el derecho, nos creemos muchas veces con el derecho de juzgar, pero el Señor nos enseña. Él es nuestro mejor maestro para enseñarnos cómo de verdad debemos conducirnos. Nos ha pasado a todos, hermanos, nos ha pasado a todos que por A, por B, hemos juzgado, pero bendito sea la palabra del Señor que nos enseña, ¿no? Entonces, les quería compartir en este tiempo que tuviéramos este tiempo de reflexión en cuanto a la palabra y que el Santo Espíritu nos enseñe, nos muestre en esa humildad, ¿no? Nuestros propios errores, porque a veces no reconocemos, pero somos muy buenos para hacerlo, pero no nos gusta que nos digan que nosotros lo hacemos. Pero el Señor es un Señor de orden, es un Señor todopoderoso y Él nos enseña. Entonces, hermanos, sí, pastor. Hermana, mire que lo que usted dice es verdad, pero mire que cuando uno le habla a una persona y dice, me está juzgando, siempre tienen una defensa de decir, me está juzgando, o sea que no se admite que le puedan decir una verdad o algo, porque ya están diciendo, me estás juzgando. Y la verdad es que nosotros podemos juzgar en el conocimiento, ¿no? Y no está mal que nosotros podemos juzgar, pero es en ese conocimiento, desde la perspectiva con que miremos las cosas y el punto, que nos ubiquemos para hacerlo, ya que, ¿qué quiero decir con eso? Que puedo juzgar como el pecado y conforme la palabra, el problema, y como el Señor me dice a través de sus escrituras, no juzgar por juzgar, porque cuando usted dice, pastor, muchas veces que nos dicen, ¿me estás juzgando? Nosotros no estamos juzgando, la palabra confronta y juzga, pero nosotros no recibimos la palabra de esa forma. O sea que es como cuando el Señor dijo que yo no vengo a juzgarlos, la palabra que yo os hablo, ella os juzga.
¿Sí? Esa sería así. Exactamente, pastor, qué bendición por esa palabra. Entonces, sí, pastor, es así. Entonces, mire que a veces nosotros no creemos que la palabra nos confronta y no hay nada más claro, pastor, que la palabra nos confronte. La palabra, como dice el Señor, que es esa espada de doble filo que entra y penetra y hace una obra. Y no es cualquier obra, hace una obra, divide. Entonces, pastor, entonces dice que la palabra juzgar significa a un buen término, dice, yo puedo hacerlo, pero para llevar a un buen término, dos partes como juez. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra? Que nosotros sí se nos está permitido juzgar de acuerdo a la palabra. Es que, hermana, en 1 Corintios capítulo 2 creo que es quien dice que el espiritual juzga, pero no es juzgado de nadie. Amén. Pero entonces, o sea, el Señor nos da esa habilidad para juzgar, aún podemos juzgar la profecía, porque lo dice también en 1 Corintios 14, y dice que juzguemos la profecía, pero nosotros la hemos de juzgar en el sentido de el ser un hombre espiritual, ¿sí? Cuando somos espirituales, ahí nos dan esa facultad de juzgar porque no somos guiados por el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos muestra esas cosas y podemos decir, esto está mal, o algo allí. O la misma ley también es, vamos a juzgar pero con respecto a la ley. La ley dice no mentirás, y entonces uno le puede estar diciendo a una persona, mientes, estás mintiendo, pero es con respecto a la ley. Exactamente. Así, ¿no? Entonces, no, sí, pastor, es así. Entonces, y otra de las cosas es que podemos juzgar a las personas por lo que creo, por lo que miro, por lo que pienso o por lo que me han dicho. Ajá. Y ya, porque vienen a... O sea, eso es lo externo. Exactamente. Entonces estaría juzgando con algo externo. Sí, y más aún todavía que a mí no me consta, sino que alguien vino y me dijo. Ya, sí. Y otras cosas que yo miré, pero aún yo mirando... Como chisme. Exactamente. Entonces, vemos lo delicado que es eso, porque aún nos lleva a pecar aún mismo contra nuestros hermanos, ¿no? Entonces, me vuelve un juez basado en un conocimiento, o aún puedo hacer un razonamiento por lo que me han dicho, por lo que yo creo que está así, pero que nunca está dentro de la palabra. Hermana, entonces, podríamos decir que cuando nosotros nos sentamos en el trono del juez justo, que es el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús es el que va a juzgarnos a todos. Entonces, yo le estoy diciendo deme un permiso que voy a sentarme ahí a juzgar, porque aún en Apocalipsis 12 dice que el acusador de nuestros hermanos, o sea que estaba haciendo un juicio, emitiendo y estaba acusando. Sí, así es, pastor. Entonces, muchas veces no nos podemos basar en lo que creo, ¿no? Sin saber lo que puede haber más allá de lo que yo pienso y aún de lo que yo me puedo imaginar, porque también una de las cosas es que dejamos volar tanto nuestra imaginación. Sí, una película. Y nos formamos algo, y en respecto a eso, que nadie me ha dicho, que yo no he visto, pero que vino, puede ser un dardo aún del enemigo a mi mente, y ahí yo empiezo a hacer, como usted dice, una película. Y entonces saco, en eso me baso y saco ya una conclusión, y entonces ya señalo, juzgo y saco mi propia opinión. ¿Por qué? Porque es que yo creo así, pero nunca he visto, nunca he oído. Entonces, y hay un porqué. Una cosa es que el Santo Espíritu me muestre y me guíe, y otra lo que yo pienso. Bien, hermanos, el Señor dice en su palabra en Romanos 14:4, dice, ¿y quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Así es, hermano. Entonces, y eso no lo tenemos en cuenta, y nos creemos con ese derecho, ¿ah? No, y es que yo puedo, porque yo muchas veces porque yo soy creyente. Entonces, eso aún le da a uno cree que le da derecho de opinar, de juzgar a otro, y no es así. Entonces, miremos 1 Samuel 16:7. Y Yahvé respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo, Yahvé, miro el corazón. Bendito sea el Señor.
Mire, hermanos, que esta palabra que dice, pues, que Yahvé respondió a Samuel, no mire su parecer, ¿cierto? Porque ya todos conocen la historia de David, que Cuando iba a ser ungido, que el Señor manda al profeta Samuel y él miraba lo grande, ¿no? Entonces el Señor le dice, no, no es de estatura. Entonces nos pasa así a nosotros, que muchas veces ahí dice, miramos a nuestro parecer. Dice, pero el Señor mira, es el corazón. Entonces... Mira, hermana, que tan tremendo que lo que tú estás diciendo y que, o sea, nosotros emitimos unos juicios súper rápidos. Exactamente, pastor. Cuando vienen a pedirte, ahí mismo emitimos el juicio. ¿Para qué pide? ¿Para droga? ¿Para tal cosa? Y de acuerdo a la vestimenta, juzgamos. Exactamente. ¿Sí? Y el ladrón ahora se viste bien de corbata y nos roba porque no hacemos juicio por el espíritu. Exactamente. No discernimos por el espíritu, sino que es por la apariencia. Exactamente. Y eso era lo que el Señor le decía. Exactamente, pastor. Entonces vemos ahí cómo el Señor mira el corazón, el Señor no mira estatura, no mira nada. Él mira realmente porque Él todo lo conoce. Él conoce todo el ser humano. Entonces el Señor sí sabe y Él por eso Él es el único que tiene el derecho de juzgar a todos. Entonces en Juan 3:16 nos dice... Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, el Dios Todopoderoso dio a su único Hijo para que nadie se pierda y aún Él conocía nuestros pecados. Dice que nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces ahí como decía... Nuestra hermana nos habla de Romanos 14:4. ¿Quién se cree uno que es para juzgar si Él no nos juzgó? ¿Ah? Si Él dio su Hijo, fue para que tú y yo tuviéramos vida eterna, para que todo aquel que vaya a Él encuentre esa vida eterna. Y nosotros señalamos, juzgamos, sabiendo que Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, a Él no se le puede ocultar nada. El amor que Él sentía por el ser humano lo llevaba a hacer más ese sacrificio y aún más porque se fue nuestro amado Jesús, pero nos dejó un consolador. ¿Para qué? Para que estuviera con nosotros. Entonces va más allá. Aún siendo nosotros pecadores, el Señor nos ha dado privilegios a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros señalar a un hermano? Entonces, y el Señor no hizo acepción de personas y Él conoce los corazones, aún los escudriña, aún así, por la sangre de Cristo que es vigente. Lo podemos hacer todo en Él, pero para Él, no para señalar, no. Lo que nosotros debemos, tiene que ser con nuestro hermano para agradarle a Él, porque a través de Él, de ese sacrificio vivo, es que nosotros hoy podemos gozar de esa libertad que nos da Él, ¿sin qué? Sin señalamiento, porque estamos en pecados y delitos, pero aún así el Señor dio a su único Hijo para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Entonces, el Señor, hermano, nos enseña cada día, ¿ya? Nos enseña a vivir. Entonces, vamos a Hebreos 10:17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bendito sea el Señor, ¿ya? Entonces dice que nunca más se acordará de ellos, así que, y el Señor no anda recordando, pero nosotros sí somos buenos para eso, para recordar y para entonces señalar y entonces decir a cada rato, poner el dedo acusador. ¿Por qué? Y dice la palabra que el Señor nunca más se acordó de ellos. Nosotros podemos ir en esa libertad. ¿Y sabe qué? Tremendo. ¿Sí, pastor? Hermana, mire que pues por ahí hay un adagio, ¿sí? Que dice que el soldado, el ejército más tremendo es el ejército de Dios, que el soldado está herido y en lugar de ayudarlo, levantarlo, sanarlo, antes lo coge y lo tira más, lo está hiriendo más, y por decirlo así, para darle hasta muerte.
¿sí? O sea, tiene que ver con esas críticas, tiene que ver con esos juzgamientos. Entonces, por ejemplo, cayó una persona y eso se riega así como, pues sí, gracias hermana, como pólvora, y eso se vuelve el bochinche y todas esas cosas, y hasta el corazón de uno se lo dañan a uno. Amén, amén. Eso iba a decir, pastor, que termina esos juicios, terminan es dañándolo a uno más todavía. A veces nosotros señalamos, pero como dice la mano, ¿no? Le dice al Señor que saquemos la paja del ojo, sí. del hermano, y después la viga de nuestro ojo para poder ver esa pajita, imagínese. Sí. Y así pasa cuando nosotros juzgamos. A veces, como realmente no tenemos un fundamento, ni hemos visto, entonces juzgamos, y como no sabemos ni también por qué tanto juzgamos, entonces eso nos daña. Entonces lo que usted decía, pastor. Nos contaminan. Cuando nosotros recibimos esa información nos contaminamos. Entonces ya no vemos la persona como la veíamos antes. Mira que allí en YouTube hay muchas personas que hacen que criticar a los pastores y criticar a las personas, y ahora, por ejemplo, con esto del COVID, y entonces muestran eso que se tienen que congregar porque para poder el diezmo y todas esas cosas, y hasta le hacen esas cosas bien burlescas y bien tremendo, y eso no es bueno, como dice la hermana, contamina a la persona, nos contamina. Entonces nosotros debemos de cuidar. Mire, hermanos, tan tremendo que el Señor me llamaba la atención cuando yo me ponía a ver esas prensas amarillistas, el Cubo, el Caleño, y de ver todas esas muertes y todas esas cosas, y decía, el Señor me decía que no hiciera eso porque me estaba satisfaciendo de la maldad que ellos estaban haciendo. Entonces yo dije, no más esta prensa amarillista para mirarla. Sí, así es, pastor. Entonces, lo que decía nuestra hermana, ¿no? Lo que dice usted, reiterando, entonces viene. Y también, hermana, el Señor nos dijo que aprendiéramos a escuchar y aprendiéramos a hablar. Amén, así es. Y de verdad que ese es un ejercicio que debemos de hacer, porque no lo hemos puesto en práctica, y verdad, como no escuchamos atentamente, entonces nos volvemos prontos para hablar. Entonces nos volvemos prontos para hablar cuando la palabra nos dice que no seamos prontos para hablar, sino tardos para hablar y prontos para escuchar. Sí. Pero hacemos lo contrario, ¿no? Entonces como hacemos eso, entonces fácilmente podemos levantar un juicio, omitir un juicio sin profundizar, porque podemos confiarnos en lo que sabemos y conocemos, o en lo que yo oigo, y puedo llamar a juzgar cuando la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor es una palabra limpia, y el Señor nos habla a través de su palabra, y es conforme a su palabra que yo debo actuar, no es conforme a lo que yo pienso, a lo que yo creo, al conocimiento mío. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor son palabras puras, es plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Así que es una palabra que es limpia, es delgada, es pura, es una palabra que no va a dañar, y es una palabra que, como es tan delgada, como es tan fina, como es tan bien tratada, lo que va a hacer es, hay que cuidarla, y no la cuidamos la palabra, sino que la maltratamos, y porque no vemos que esa palabra ya ha sido procesada, pero entonces nosotros la dañamos, nosotros queremos llevar la palabra al estado que estaba antes, cuando la palabra del Señor la procesó, le dio un refinamiento. ¿Para qué? Para que así mismo nosotros hablamos. Entonces, por eso Él nos dice que aprendamos a hablar. Mira, hermana, tiene que ver mucho con la ley, porque el apóstol Pablo dice que la ley es santa, ¿sí? Y entonces lo que tú estás diciendo acerca de la palabra de Dios, que es como crisol refinada 7 veces, o sea, la ley es santa, pero la ley también me juzga. Sí, pero es la palabra del Señor, porque es lo que nos está dando para que nosotros seamos santos y cada vez nos apartemos del pecado y nos aproximemos más hacia Él. Así es, pastor. La hermana quería comentar algo. También está en la palabra que a veces evangelizamos como señalando, juzgando. Entonces sí, el Señor hay que corregir, sí, pero con amor. Entonces en la palabra dice que con amor se corrige, con amor y misericordia se corrige el pecado. Entonces el Señor dice que no vino a condenar, sino a salvar, y a veces nos creemos pues perfectos y que no hemos
que no erramos, y ahí estamos poniendo a la persona, en vez de subirla, levantarla en el ánimo, la ponemos como abajo, entonces antes no la acusamos. Bueno, hermanos, entonces podemos ver como un ejemplo muy claro de lo que la hermana nos está hablando. Ahí podemos ver el ejemplo de la mujer que iban a apedrear, ¿no? Que se la traen al Señor, y entonces esta mujer dice que la vienen siguiendo a apedrearla hasta que ella llega hasta donde está el Señor. Pero podemos ver dos cosas. Ellos venían a apedrearla, pero podemos ver dos cosas en este pasaje, que él no pasó, a pesar de todo, miren, el Señor no pasó por alto el pecado de esta mujer. Él le dijo, vete y no peques más. Le dijo que estaba pecando, que estaba en un pecado, pero no la señaló, ni la acusó, ni nada, sino que le dijo, vete y no peques más. ¿Ya? Le hizo ver su pecado, la confrontó a ella misma. Y a los que la iban a apedrear. Y también a los que le iban a apedrear, y le dijo, vete y no peques. Entonces dice, entonces los jueces humanos que iban detrás de ella, solo querían condenarla, pero el juez justo solo quería perdonarla. Le dijo, vete y no peques nada. Entonces, sin hablar, le dijo, tus acciones son erradas. La confrontó su vida de pecado, pero sin señalamiento. Entonces dice que le dio un desafío para el futuro, porque le dice, no fue una tolerancia lo que el Señor hizo, ni que se la aguantó, ni que le pasó por alto, no, para nada, sino que porque le dijo, pero ni ella decidió si volvía a su vida de pecado o no. Él ya le había dicho, vete y no peques más. Él no señaló nada. Pero los otros también, pero miren la bondad del Señor, porque aún el Señor, a ellos tampoco. Los confrontó de una forma, y ¿saben qué, hermanos? Escribir en tierra, yo me puse a averiguar qué era escribir en tierra, dice, es la palabra categrafam, y dice del verbo griego, que significa un registro en contra. Entonces, hermanos, miren que, entonces cuando yo digo que un registro en contra, entonces yo digo, el Señor está escribiendo, bueno, ahí entre ellos habían borrachos, idólatras, adúlteros, idólatras, y ¿quién se creían ellos para ir a juzgar a esta mujer? Y aún ponerlo a él, también querer ponerlo a él en balanza, como decir, tentarlo, ¿ah? Por Dios, entonces uno dice, tremendo, ¿no? Porque no solamente la señalaban a ella, sino que también querían que él cayera, cuando ellos tenían un registro, pero el Señor nunca les dijo cuál era su registro, sino que los confrontó, y sencillamente yo me imagino que esas piedritas iban cayendo, todo lo que llevaban, porque no eran capaces. Lo que ellos eran no les daba la capacidad para tener que levantar su mano, su dedo acusador contra ellos. Entonces, podemos ver, hermanos, aquí en la palabra, el Señor lo que nos habla, ¿no? En Juan 8, del 5 en adelante. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándolo para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Tremendo, ¿no? Ella le dice, ninguno, Señor. Le da reconoce su autoridad, le dice, Señor, ninguno. Entonces ahí vemos la palabra, lo que dice Juan 12:48, que él no vino a condenar, sino a salvar. Y entonces nosotros nos volvemos
acusadores y condenadores aún de nuestros hermanos. Entonces la palabra nos dice en Deuteronomio 1:17 en adelante. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Mire que yo leía esta palabra y a mí el Señor me ministraba bastante con esta palabra, hermano, porque muchas veces nos podemos aliar o tener amistad con una persona y yo no sé nada, pero como es mi amiga, como es mi hermana, entonces participo del juzgamiento que ella hace y entonces yo también llego y señalo. Entonces, si realmente no sabemos nada, ¿qué pasa? Entonces nosotros debemos es mantenernos al margen o corregir al hermano. No, hermana, esto no es así, pero nos aliamos. A veces no de pronto con una intención, pero ¿sabe qué? Todo lo que no provenga de Dios causa algo y tiene intención. ¿Por qué? Porque lo que viene de Dios es para edificar y lo que viene del maligno, ya sabemos, es para destruir. Entonces señalamos, ¿por qué? Porque como yo hago esa sesión de personas, entonces es que esta hermana me cae bien, esta no, entonces como esta me cae bien, entonces a la que me cae bien no le encuentro ningún defecto, sino a la otra. ¿Por qué? Y no sé nada. Dime, pastor. Hermana, allí en Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Amén, pastor. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Si nosotros no sabemos nada, si no conocemos nada, entonces dejemos el asunto en manos del Señor. Él dice que lo llevemos a Él y Él es el que determina el juicio y juzga. ¿Por qué? Porque Él sí tiene el conocimiento, Él sí conoce, nosotros no. Entonces, cuando yo no puedo con algo, para no ir a juzgar, entonces más bien llego y lo entrego en manos de Él. ¿Para qué? Para que Él haga ese juicio justo, porque no nos olvidemos que Él hace juicios con justicia, ¿no? Entonces, hermanos, podemos ir a esta cita de Mateo 18:15. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermano, entonces miremos esta palabra, de pronto decimos que eso se trata de un juicio, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos algo contra un hermano? Y en vez de ir ante el hermano y solucionarlo, hablarlo cara a cara con él, decirle, hermano, ¿qué pasa? O yo te he visto así, hacemos un juicio. El hermano está así, 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 así. Y cuando mi hermano no me habla, mira, ¿será que tal cosa? Y hasta llego y puedo sacar comentarios que salen de afuera del entorno, ¿ah? Y puedo hacer comentarios que no son, cuando de pronto ese hermano nada tiene que ver, cuando dice la palabra que yo debo ir a hablar con ese hermano. Y si ese hermano de verdad tiene algo contra mí, me lo va a decir, pues he ganado a mi hermano porque todo se ha solucionado, pastor, porque empezamos una amistad, una relación, porque se aclara el malentendido y no hay una condenación ni un juzgamiento. Entonces dice, si te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Si mi hermano, yo voy y hablo con él, en vez de levantar un juicio, entonces me acerco, puede ser al ministro, a otra persona, y hablamos con ese hermano. Pero no, lo delicado, y esta palabra, pues a mí en lo personal me ministra mucho, lo delicado que es el juzgamiento, lo delicado que es uno levantar juicio, porque un hermano está así, porque un hermano está así. No profundizamos, no nos acercamos, y esto hace que levantemos juicios que no son. Entonces, ¿qué? No solamente pecamos contra ese hijo de Dios, contra nuestro hermano, sino contra Dios mismo. Entonces tenemos que ser muy cautelosos, ser muy diligentes, como nos decía la hermana a través de la palabra,
Tenemos que ser diligentes para oír al hermano, prontos para oír qué está pasando, no solo a él, a cualquier persona, y tardos para levantar un juicio que nos lleve a pecar delante de Dios. Ver en la palabra, hermanos, en 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así es, porque muchas veces nos mostramos nosotros, ¿no? No vamos con la palabra ante ese hermano o ante cualquier X o Y persona que sea, ¿no? Entonces no debemos atacar los motivos de otros, sino que debemos manifestar el amor de Cristo en toda obra, así como Él lo haría con misericordia con nosotros, con esa pureza de corazón, y siendo un pacificador, solo Él puede juzgar. Por eso es bueno dejarnos conducir del Santo Espíritu y no en nuestra propia opinión, y que en mi propio conocimiento, opinión, puedo aún malinterpretar los motivos de la otra persona. El acto de juzgar está mal cuando pasa a ser también una muestra de superioridad de uno mismo, ¿ya? Porque muchas veces podemos hacer como hicieron los fariseos, que lo vemos en Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Entonces, para mirar esta palabra, vamos a Proverbio 18:13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Que eso en otra versión dice que es fatuidad, ¿no? Entonces dice que es un engreimiento. También es la diferencia de opiniones que nos personales, ¿ya? Porque a veces como no estamos de acuerdo con una opinión que dijo un hermano o con lo que aún dice el mismo ministro, con quien diga cualquier persona, entonces con los hechos, con lo que está pasando, entonces nos volvemos necios, queremos poner lo nuestro por encima de los demás, entonces como no nos gusta, entonces a eso lo juzgamos, le quitamos, hacemos juicio a todo. ¿Por qué? Porque queremos que lo nuestro se establezca. Entonces dice que eso es un engreimiento, ¿ya? Juzgar, nos volvemos críticos. Cuando juzgamos, somos críticos de otras personas, ¿no? Y entonces dice que, ahí también dice que es oprobio. Entonces la palabra oprobio significa deshonra, vergüenza. Quiere decir que podemos quedar avergonzados, podemos quedar en vergüenza, en una vergüenza pública. Dice que es una noticia mal difundida y puedo juzgar sin dirección del Espíritu Santo y puedo quedar en vergüenza y sufrir. ¿Por qué sufrir? Porque cuando yo hago algo sin la dirección del Espíritu Santo, sin que el Señor no es, sino en mi propio yo, en mi propio conocimiento, y las cosas se vienen a mi favor, yo quedo mal, eso me va a poner mal a mí. Porque cuando ya me van a señalar y me van a decir, eso no fue, lo que tú dijiste no era, entonces cuando me van a confrontar a mí, eso me va a doler. ¿Por qué? Porque no lo espera, porque siempre voy a querer que lo que yo digo es así, y no es así. Entonces, mire que aún el juzgar nos puede dejar en vergüenza. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con lo que el Señor nos ha dicho sobre aprender a escuchar y hablar. Yo creo que tenemos que poner la palabra en una balanza y, hermano, crean lo que como dice, muchas veces dice el ministro, esto antes de ir para allá, ya hace rato vino para acá, porque el Señor cuando le habla a uno, Él está tratando con uno. Cuando Él manda a otra persona la palabra a otra persona, Él está tratando con uno y le está mostrando sus facultades a uno, sus falencias. El problema es si uno quiere reconocer que sí tiene esas falencias. El problema es si uno quiere aceptar que las falencias están. ¿Sí, pastor? Mi hermana, pues me traía a la memoria lo del profeta Natán, que le dice al rey y le da una parábola, por decirlo así, de un hombre rico y un hombre pobre, y le llegó una visita al hombre rico y le tomó la corderita del hombre pobre, que era la única que tenía,
y pues la mató y se la dio a la visita, al hombre rico. Y entonces el rey David ahí mismo juzga, ¿sí? Juzga a aquel hombre rico y que tiene que pagar 4 veces y todo ello. Y entonces el profeta Natán le dice, este eres tú. O sea, ¿por qué? Porque había matado a Urías Eteo y se había quedado con su esposa. Entonces son cosas donde uno puede hacer un juicio y como rey está en la facultad de hacer ese juicio, pero era necesario que el rey volviese a tener esa relación y esa intimidad con el Señor, el dulce cantor de Israel. Sí, pastor, ¿no? Pero tremendo porque mire lo que es uno también reconocer. Vemos ahí también esa parte en David que reconoció, pero él fue muy sabio porque él dijo, él dejó el juicio al Señor. Y entonces también me llevaba, pastor, cuando David le dice a Saúl que sea el Señor juez entre él, entre el uno y el otro. Sí. No juzgo, y eso estamos llamados nosotros, es a que el Señor sea, llevar nuestra causa delante del Señor. Por lo de la persecución que hacía Saúl pastor. El rey al otro rey, ¿no? Sí. Persiguiendo un rey al otro rey. Exactamente, entonces ahí vemos que él fue muy sabio, entonces esa es la sabiduría que el Señor nos pide, ya, porque como si cuando nosotros juzgamos con ese justo juicio que viene él y esa sabiduría de él, pues hombre, no vamos a lastimar, no vamos a pecar delante del Señor, no vamos a hacer cosas que no deben ser. Y entonces aquí hay una palabra que me parece muy bonita, pues llamó mi atención, y es en Juan 11, 19, 27, lo de María, pastor. Entonces dice, aquí parafraseando ahorita, entonces dice que en esta historia vemos a Marta como la mujer que siempre se ha preocupado por servir, por lo espiritual, ¿no? Pero ella tenía un gran entendimiento, y a veces nosotros leemos la palabra, entonces uno dice, bueno, yo decía entre mí, pues uno hasta la palabra, porque qué pecado, a María la hemos visto como la parte pues siempre que, no, nomás servía, preocupada, afanada, pero ella tenía un buen entendimiento, porque dice en el versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, hermano, entonces mire que en el versículo 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Entonces ella sabía que el Padre todo le concedía a Jesús. Si no lo hubiera sabido, ella no lo hubiera dicho tan segura. Dijo, de pronto no entendía muy bien, pero sí sabía. Entonces dice, aún la resurrección de Lázaro, porque ella le dice, yo sé, ella le dice, yo sé, y le dice él, que crees en el 26, y ella le dice, él le dice, ¿crees esto? Y ella le dice, sí, Señor, yo he creído todo esto. Entonces era una mujer entendida, era una mujer que sabía, aún en sus afanes, aún en estar ella ocupada en otras cosas, entonces mire que esta mujer tenía un conocimiento. Entonces muchas veces, ¿a qué me refiero yo con este tema? Que muchas veces podemos ignorar también miramos desde una perspectiva, pues hemos visto siempre que María y María, entonces podemos siempre enfocarnos en María, pero mire que Marta también sabía, aún en sus afanes era entendida, y sí creía, y le dice, yo he creído. De pronto ella no entendía muy bien lo que el Padre estaba haciendo en ese momento, pero ella creía que Él lo resucitaría. Así que en el tiempo posterior, ¿sí, hermana? Pero estuvimos viendo en los temas los dones motivacionales, sí, el don que tenía de servicio. Marta, y era un servicio puro, genuino de ella.
Sí, precioso, hermana, eso, porque de verdad que uno a veces, y así nos pasa con muchos hermanos, ¿no? Que ignoramos esas otras cualidades, entonces las miramos simplemente por lo que... Las fallas que se pueden tener y se critica, y se hace la crítica por la falla. Exactamente, así es, hermano. En cambio, como dice la hermana, mire, tenía un servicio precioso, un don de servir. Y eso es algo que no todo mundo tiene, ese don de servir. Entonces, qué bueno. Mira, hermana, que muchas veces dice Marta, Marta, afanada, y se la cantan a la persona, ¿no? Marta, Marta, y turbada, y tal cosita, se la cantan así, y eso es un juicio, de todos modos que le están haciendo. Sí, a mí ahora que usted me hace acordar de Adriana, que siempre le canta Valeria ese, y la hormiga perezosa, o hormiga perezosa. Perezosa, pero porque como entonces ahí vemos que la ve por lo que ella ve, eso, no por lo que realmente Valeria es. Entonces, mire ese entendimiento, que esa claridad, pues, para concluir con el tema. Entonces, aquí hay una palabra que me gustaría compartir, y es 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces nos dice, esta palabra nos dice que es una necedad vanagloriarnos, ¿no? Del conocimiento que se puede tener de algo, y bíblico, de nuestros estudios, bueno, de lo que realmente a veces creemos que podemos tener más que otras personas, ¿no? Y menospreciar a otros considerándolos menores por no haber cursado tal o cual entrenamiento, ¿no? Entonces, que es insensato sería pasar de esta manera, pues entonces el que no sabe leer no podría creer en el Señor. Si pensamos así, de que es por un conocimiento, es por un estudio, porque sabemos que es que todo viene de parte de Él. Nosotros no sabemos nada, es el conocimiento que Él nos da a cada uno de nosotros. Entonces, veía dos tipos de juicio: sobre los actos exteriores y sobre las intenciones que son interiores, aunque es más fácil contar con las evidencias de lo primero y que cuesta más conseguir lo de lo segundo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, hermano? Que siempre por lo que vemos, siempre vamos es con lo que vemos, lo que oímos, pero que no vamos más allá. Entonces, lo que primero está, lo que tenemos al frente, es sobre lo que nosotros hablamos, sobre lo que juzgamos, pero no vamos al interior a ver qué hay allá, a escudriñar esa verdad, para poder, ¿qué? Hablar, o omitir una opinión, pero nunca juzgar. Entonces, hermanos, quería concluir con esto, y pues de parte del Señor que realmente pues podamos trabajar esto, incluida yo, y que esas cosas, ¿saben qué también pasa, hermanos? Que muchas veces, aunque no juzguemos, a veces nos sentimos juzgados. Muchas veces también puede ser la parte contraria, pastor, nos sentimos juzgados. Entonces, por A, por B, por X, Y cosa, sentimos que hay un juzgamiento sobre nosotros, ¿no? Y entonces ese juzgamiento nos lleva a ser un juzgamiento también, porque como yo me siento juzgada, entonces yo ya saco una conclusión, saco una opinión que me juzgaron sobre eso, pero cuando yo estoy haciendo, estoy poniéndome en el mismo punto, en el mismo lugar de la persona. ¿Por qué? Porque estoy haciendo justamente lo que creo que están haciendo conmigo. Entonces debemos de tener pues mucho cuidado con eso. Entonces tener como un equilibrio así de las cosas, de lo que se dice, de lo que se habla, y pues no preguntar, lanzarnos así sea que nos duela. Sí, entonces es mejor preguntar, pero pues ya como el Señor nos ha venido hablando, y pues estamos en tiempo en que es ya empezar pues de verdad que esa transformación. Y entonces nuestro lenguaje, nuestros pensamientos, nuestras actitudes pues son una de esas. Entonces no sé, hermano, qué tiene para acabar de complementar ahí para... La parte importante en esta enseñanza
que el Señor nos muestra a través de nuestra hermana es de que nosotros debemos ir progresando en esa madurez en Cristo Jesús y que nuestra vida no debe ser llevada por las emociones, por los sentimientos, porque entonces vamos a naufragar. Importante nosotros ir trabajando en el concepto que tiene Dios de nosotros. Es la parte importantísima en nuestras vidas. Y si el Señor nos ha dicho que somos hijos de Dios, entonces hay un propósito, porque si nosotros empezamos a caminar con el concepto que tiene Dios de nosotros y que nosotros caminamos, entonces las acusaciones, los juicios y todas las cosas, entonces empezamos mejor a callar y entregárselas al Señor y seguir caminando y seguir madurando. Les quería compartir algo de verdad sobre lo que el hermano aquí está hablando sobre la madurez, que podemos seguir madurando, ¿verdad? Porque a veces uno se ahoga, como se dice, en un vaso de agua. Yo, por ejemplo, les voy a dar algo pues para que ustedes tengan ahí. Resulta que donde yo vivo, a veces uno se malenseña. Esas son las verdades, se malenseña. Entonces resulta pues que siempre, hermana, que el café, que tiene que... Entonces llegó un punto de que ya no me veían pues como la inquilina de ahí, sino como una parte de la familia. Entonces, no, pues ella puede venir a servirse su café. Entonces, a veces ya no me servían el café. Entonces yo, hay cafecito. Entonces me decía, hermana, pero ¿usted por qué no viene? Usted sabe que puede venir a tomarse el café. Pero yo ya estaba enseñada a que me lo servían. Entonces, un día cualquiera, pues, eso me dolió, pues, porque le habían servido a todos el café y a mí no me habían servido el café. Yo, pues, pues, puedo decir que me enojé. Y de verdad, y me puse seria y todo eso. Y entonces yo salí, entonces después cuando yo volví, entonces me dice, ¿van a tomar café? No, no van a tomar café. Y seguí cuando me entré y me senté cuando me dice el Señor, ¿y cuál es el problema de ir a sacar el café? Entonces yo me quedé como así, y entonces dije, ¿sí? ¿Por qué no vas y saca tu café? ¿Por qué te enojas? Y entonces de verdad, entonces yo dije, ¿verdad, no? Pues no me lo están negando, no me están diciendo nada. Y es más, me han dado la libertad. Entonces, ¿por qué más bien no aprovecho esa libertad, esa confianza, ese amor y ese cariño y me desenvuelvo y que toma pecho que no me sirvieron el café? Cuando yo en verdad puedo ir y servirme mi café. Entonces, ahí uno ve que puede ir madurando, como decía el hermano. Entonces uno va en esa madurez y hasta que llega, pues, hasta donde el Señor quiere, pero pues hay que el Señor lo confronta a uno a través de la palabra, la enseñanza de los hermanos, pero lo importante es que podamos aprender. A veces cuesta, pero pues sí se puede aprender, sí se puede aprender. Entonces, hermanos, es que sea de mucha bendición esta palabra para ustedes. Entonces vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, Señor, por las enseñanzas que nos das, Señor, a través de tu palabra, a través de los testimonios, a través de lo vivido, Señor. Gracias, Señor, porque tu mano, Señor, no se acorta, Señor, para sostenernos ni bendecirnos, Señor. Cada día vemos tu misericordia y tu amor, Señor, que nos corrige, Señor. Pero tú lo haces con justo juicio, Señor, que podamos aprender de ti, Señor, que eres ese ejemplo vivo, Señor, que eres ese ejemplo para que nosotros, Señor, podamos avanzar, Señor. Eres el molde, Señor, eres el ejemplo, Señor, a seguir, Señor. No hay otro como tú, Padre Santo, que podamos, Señor, imitar, Señor. Tú nos has dado todo, tú nos enseñas todo de ti, Señor. En ti, Señor, no se ha escaseado nada, Padre de los cielos, para que podamos ser cada día, Señor, merecedores, Señor, de esa salvación, Señor, de esa obra que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y tú nos llevas, Señor, y nos enseñas, Señor, ese camino, Señor, para que podamos caminar, Señor,
tranquilamente descansados y reposados en ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros. ¿Quién contra nosotros, Señor? ¿Quién, Señor, podrá, Señor, juzgarnos, Señor, señalarnos si no eres tú, Señor? Entonces, Padre, que así como tú haces con nosotros, Señor, podamos hacer nosotros, Señor, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con cada persona, Señor, porque, Señor, tu salvación, Señor, y el sacrificio fue por todos, Señor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por cuidarnos y enseñarnos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, sean bendecidos, hermanos, Señor, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.